Bueno, ahora vamos a revisar el ejercicio 26, que dice lo siguiente. Tenemos un objeto pequeño de una masa de 234 gramos, que aquí está, y dice se desliza por un carril como lo mostramos en esta figura. ¿Sí? Entonces es aquí una superficie curva, luego es una superficie horizontal y después aquí una superficie curva, ¿no? Como si fuera una rampa de patinaje de estos de patineta. Y dice, la parte plana tiene una longitud de 2.16 metros, que la estamos marcando como la parte entre B y C, que le puse que tiene una longitud L. Ahora, aquí hay que considerar que las porciones curvas del carril carecen de fricción. Esta parte no va a tener fricción y esta tampoco. Cada vez que atraviesa la parte plana, el objeto pierde 688 milijoules de energía mecánica debido a la fricción. Dice, si el objeto se suelta del punto A, lo soltamos desde aquí a una altura de 1.05 metros, que aquí le estoy poniendo con la letra H, sobre la parte plana del carril, donde llegará finalmente al reposo. Entonces, en realidad lo que el objeto está haciendo es que si lo soltamos del reposo desde aquí, pues su energía cinética inicial desde un inicio vale 0. Y la energía potencial gravitacional sería mg por h, donde la h sería la altura que nos están indicando. Entonces, el objeto lo que va a hacer es que va a bajar por la parte curva, va a pasar por el segmento donde hay fricción BC, y debido a la fricción, pues va a retrasarse un poco de tal manera que cuando llegue aquí a la parte curva CD, pues no va a subir nuevamente a este nivel, sino que a lo mejor se va a quedar un poquito antes. Se detiene por un momento y va a volver a bajar, va a pasar por el segmento CB, donde hay fricción, va a volver a subir, pero ya no va a subir a la misma altura a la que llegó aquí, sino antes. Y así va a estar, va a subir, va a pasar, va a regresar y va a haber un momento en el cual el objeto se va a detener. Evidentemente no se puede detener permanentemente en algún punto sobre la parte curva, porque como no hay fricción, pues no hay algo que lo pueda detener. Entonces se puede detener por un momento, pero no permanentemente. Entonces en algún momento, pues entre BC, que aquí le estamos llamando el punto P, en algún punto la caja o el objeto va a llegar al reposo. Entonces, en este caso, pues va a tener que estar haciendo como varios recorridos de ida y regreso antes de llegar efectivamente al reposo. Entonces, como dato inicial, vamos a considerar el punto A, pero como dato final va a ser después de haber hecho n recorridos, no sabemos cuántos, pero después de haber hecho n recorridos a través de la rampa, regresar, y vamos a poner que aquí en el punto P, al cabo de tantos recorridos, pues lo que vamos a encontrar es que el objeto va a llegar al reposo. Entonces, en este caso lo que veríamos es que la energía cinética final pues también tendría que ser 0 porque se va a quedar detenido. Y como estamos suponiendo que se queda quieto al nivel del suelo, aquí es donde voy a poner mi nivel de referencia a nivel de suelo, entonces la energía potencial gravitacional también valdría 0. Ahora, lo que nos están diciendo es que en cada recorrido que pase por BC va a perder esta cierta cantidad de energía. Aquí ya estoy poniendo ya las conversiones, que sería menos 0.688 joules, que perdería pues debido a la fricción en forma de calor. Entonces ahora vamos a aplicar la conservación de la energía tanto a este punto a la A como a este punto P. Entonces tendríamos que la energía cinética inicial, que se va a cancelar, la U gravitacional inicial, que sería mg por h, más el trabajo de que realiza la fricción, pero en total, es decir, después de haber hecho una cierta cantidad de recorridos, lo voy a dejar así, como el trabajo que realiza la fricción total. Esto tendría que ser igual a la energía cinética final, que vale 0, más la energía potencial gravitacional, que vale 0. Entonces resulta ser que si de aquí lo que hacemos es despejar a la fuerza de fricción total durante todo el recorrido, nos va a quedar como menos mgh. Entonces vamos a hacer primero que nada ese cálculo para determinar este trabajo realizado por la fuerza de fricción.
Entonces yo los invito a que lo hagan porque ese cálculo lo vamos a ocupar para el siguiente, el siguiente procedimiento. Entonces aquí en rojo les estoy dejando cuál es el más o menos el dato aproximado que les tiene que dar. Por ejemplo, aquí me queda que el trabajo de la fuerza de fricción total tendría que ser más o menos 2.410 joules. Entonces ahora lo que vamos a comparar pues es con respecto a la pérdida en cada recorrido. Por ejemplo, la pérdida de energía, por ejemplo, para un recorrido es menos 0.688 joules. Entonces lo que vamos a ver pues es cuántas veces se está disipando toda esta energía, los menos 2.4 joules. Entonces para ello lo que vamos a hacer es una proporción o una razón entre ambas pérdidas. Entonces, aquí lo que les sugiero es que hagan la razón del trabajo total perdido entre el trabajo de la fricción, pero solamente en un solo recorrido. Entonces, por ejemplo, en este que es el trabajo de la fuerza de fricción total, pues vamos a poner este dato que es aproximadamente menos 2.4 y lo vamos a dividir entre este trabajo que es el de la fricción para el segmento BC, que es el de menos 0.688. Entonces, igual, nuevamente, los invito a que hagan ese cálculo y pongan la mayor cantidad de decimales posibles para que no nos queden los resultados como muy dispersos entre ustedes y lo que yo estoy haciendo. Y si hacemos todo relativamente bien, medianamente bien, entonces vamos a llegar a que la proporción entre ambas energías es de 3.5 y si son un poquito más exactos, le quieren poner más decimales, sería 3.5029. Ahora, lo interesante es saber qué significa ese 3.5029. Quiere decir que la energía se está perdiendo en 3.5 veces el recorrido. Entonces, por ejemplo, el primer recorrido sería cuando vamos de B a C. El segundo es cuando viene de regreso y vamos de C a B. El tercero es cuando vamos nuevamente, pasamos de B a C. Y el cuarto es sería más bien el punto 5, es cuando ya vamos de regreso rumbo a la al cuarto regreso, que sería de C a B, pero ya no nos alcanza la energía suficiente, nada más nos va a alcanzar hasta punto 5. Por eso es que, por ejemplo, aquí, para llegar de C a P, solamente tengo la mitad de la energía. Y dado que el trabajo y la distancia recorrida son proporcionales, o sea, si ustedes recuerdan, el trabajo realizado por la fuerza de fricción, pues es menos FK por la distancia recorrida. Entonces, esto es proporcional a la distancia. Entonces, quiere decir que si yo empleo la mitad de la energía en hacer este recorrido, pues entonces evidentemente lo único que podré hacer es recorrer la mitad del segmento de C a B. Entonces, aquí eso es lo que vamos a calcular. Entonces, por ejemplo, aquí si yo tengo que la longitud es de, ¿cuánto nos habían dicho? 2.16. Entonces, lo que mide de C a P, esto sería la fracción que nos hace falta, los 0.5029 por los 2.16 metros, ¿no? Entonces, pues eso nos va a dar aproximadamente una cantidad de 1.086. Entonces les voy a poner aquí en color rojo cuál sería más o menos el aproximado. Recuerden que ustedes tienen que hacer este cálculo para verificar que efectivamente es así. Por ejemplo, aquí sería, es 1.086. Pero como nos están pidiendo que demos el resultado en términos de una referencia que esté en el punto B, pues entonces lo que vamos a hacer es restar la longitud total, esta longitud total, menos el segmento de P a C, que es el 1.086. Entonces, para hallar el segmento, el BP, entonces tendríamos que hacer el 2.16 menos este aproximado, que es el 1.086. Y eso nos va a dar, bueno, les voy a poner aproximadamente el resultado, o sea, aquí para efectos de comparación, a mí me da aproximadamente 1.073, ¿sí?
Estos resultados pueden cambiar en la medida en la que ustedes pongan más o menos decimales, pero bueno, si les queda, si ustedes consideran nada más, por ejemplo, que voy a tomar exactamente el 50% de la energía para recorrer de C a B, está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Y bueno, con esto terminaríamos este ejercicio.